A esta hora tenemos un tema muy importante para toda la familia, especialmente para madres, padres y los niños que están en su etapa escolar, porque vamos a hablar de las vacunas, del esquema de vacunación para prevenir las enfermedades durante la edad escolar. Desde que los niños nacen deben vacunarse para evitar ciertas enfermedades, ya que las vacunas sirven para prevenir infecciones, virus y le permiten al sistema inmunológico defenderse. La hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, neumococo, sarampión, varicela, rotavirus, hepatitis A y gripe son algunas de las vacunas que todos los niños deben tener, las cuales deben ser controladas por el médico o pediatra. Para conocer esas vacunas que todos los niños deben tener, los síntomas y las alertas, estamos con una experta en el tema, ella la doctora Claudia Inés González, especialista en medicina familiar. Doctora González, bienvenida a Mañanas Colombia. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, muchas gracias. Alisten el Betamax, que esto es importantísimo. Les agradezco la oportunidad de hablar de un tema tan importante para toda la comunidad y para la salud como es la vacunación de nuestros niños menores de 5 años. La primera vacuna, ¿cuál debe ser? La primera vacuna se pone, es el regalo que le damos a nuestros recién nacidos. En cuanto el niño nace, sí. En las primeras horas de vida de nuestro niño le vamos a poner la vacuna de BCG, que es contra la meningitis tuberculosa, y la vacuna de hepatitis B. Es el primer regalo, nuestro recibimiento a un mundo que está plagado de una cantidad de microorganismos que le pueden producir muchas enfermedades. Y entonces, es que, ¿y eso es con inyección o con gotitas? No, es con inyección, pero no les va a doler, más les duele. Se pueden imaginar a los padres. Un bebé que llega a presentar una infección por tuberculosis, por meningitis tuberculosa, las probabilidades de que sobreviva son muy, pero muy pocas. Y es que hay una pregunta al respecto, Natalia Fajardo 2212 dice, ¿qué tan importante es la vacuna contra la meningitis? ¿Es realmente necesaria? A ver, y eso va ligado a que no la tenemos nosotros dentro del esquema de vacunación. Contra la meningitis por meningococo, ¿ok? Dentro de las vacunas que nosotros tenemos en este momento, tenemos vacunas contra la influenza, el Haemophilus influenza del tipo B, que también puede producir meningitis, y tenemos también la del neumococo, que principalmente produce otitis, infecciones respiratorias, pero también puede producir infecciones del sistema nervioso central. En el meningococo, si bien es un riesgo que se presenten estas infecciones y puede producir meningitis, tiene un porcentaje mucho más bajo de presentación en la población. Entonces, sí es importante, si yo puedo acceder a la vacuna, si la puedo tener, es como si te dices, mira, yo te voy a garantizar que con este paquete, con todas esas vacunas, tu niño va a tener la menor probabilidad de que vaya a enfermar, o sea, voy a tener la mejor cobertura para que ese niño no vaya a enfermar. ¿Qué hacemos nosotros como padres? Pues yo quiero garantizar que mi hijo tenga como esa... ¿Y se evita al 100%? No, no hay nada que vaya al 100%, pero sí tiene una alta cobertura de que cuando, y si enferma y si está en contacto con el microorganismo, sea mucho más leve la presentación de la enfermedad si llegase a desarrollarla. Claro. Yo decía, al empezar la edad escolar, ¿cuántas vacunas ya debería tener el niño? Claro que es que ahora la edad escolar es como desde los 7 meses, ¿no? Bueno, el Ministerio de Educación plantea que los niños deben entrar, que la edad escolar ideal son los 3 años. Recuerdan, bueno, en mi época se llamaba el pre-kinder, el kinder, hoy en día es el prejardín, deben ingresar a los 3 años al prejardín, sí, todo ha cambiado. A los 4 años deben ingresar a jardín, a los 5 años a transición y a los 6 años cumplidos los niños ingresan a el nivel básico primaria, que sería el primero elemental que todos conocemos. Entonces, si nos damos cuenta, el esquema de vacunación está planteado para que los niños, cuando entren en ese primer básico de primaria, tengan toda la cobertura de sus vacunas, tengan el esquema completo. ¿Qué son cuáles? Bueno, antes te iba a comentar, Colombia es uno de los países de América Latina que tiene el esquema de vacunación de los más completos que tenemos dentro del plan ampliado de inmunizaciones, que es lo que veíamos muchas cosas en vacunación que dicen PAI, eso significa plan ampliado de inmunizaciones como plan ampliado de vacunación. En este momento tenemos 14 vacunas dentro del plan ampliado de vacunaciones que me van a proteger aproximadamente de unas 19 enfermedades. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque, por ejemplo, microorganismos como el Haemophilus influenza, como el neumococo, no producen una sola patología. Pueden producir otitis, pueden producir neumonía, se pueden complicar con infecciones en el sistema nervioso central. Entonces, cuando el niño entra a los 5 años, ha recibido
¿Recuerdan el comercial de la vaquita del ministerio? Es más fácil aprendérselo por las edades. Debe ir antes de los 5 años 8 veces a vacunar. Recién nacido, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6, a los 7, al año y medio y la última es a los 5 años. ¿Las mismas vacunas en todas estas etapas o no? En la primera aplicamos hepatitis B, creo que lo tenemos acá. En la primera aplicamos hepatitis B y aplicamos la del BCG, que es contra la meningitis tuberculosa. A los 2 meses aplicamos una vacuna que se llama Penta, esa vacuna de pentavalente. Lo que pasa es que incluyeron 5 vacunas en una, lo que decías del pinchazo y lo que les duele. Hay 5 vacunas que les ponemos en una sola vacuna para evitarle un poco como el trauma más a los papás, porque realmente los niños es muy poquito lo que a ellos les va a doler con la vacunación. La Penta tiene DPT, que son difteria, tosferina, tétano, tenemos hemófilos influenza del tipo B, polio, rotavirus y neumococo. Todo ese paquete se lo ponemos a los 2 meses. A los 4 meses repito el mismo paquetico que le puse a los 2 meses. A los 6 meses ya varía. Entonces a los 6 meses ponemos la Penta, no la tenemos acá, ponemos la Penta, vamos a aplicar la primera vacuna de influenza y a los 7 meses solamente le toca una, que es el refuerzo de la vacuna de influenza que le puse a los 6 meses. Luego vuelve a pasar hasta el añito. Cuando llega el año, lo tienes acá todo. Y lo estamos rotando. Sí, Está en movimiento rotando. constante. Por eso Cuando de pronto no llegamos lo al ves. año, ya le ponemos la triple viral, que es la de sarampión, rubiola y parotiditis, que son las famosas paperas. Sí. Y aplicamos varicela, primera dosis de varicela. Esa es importantísima. La vacuna de varicela antes en el país solamente se podía adquirir de forma privada a un costo muy alto y hoy en... No, sí. termino la idea, doctora, que es que le tengo una pregunta respecto a... Y desde el 2015 es gratuita. Todas estas Muy bien. vacunas son gratuitas, no requieren cita, Gratuitas, ¿cierto? No requieren ninguna cita. El puesto de vacunación, cuando uno mira la lista de los puestos de vacunación, encuentras que hay puestos de vacunación por todas las zonas, municipios, zonas rurales, en todos los sitios vas a encontrar un puesto de vacunación. Nada Casi más como aquí. pregunta uno, ¿cómo llego a la estación de policía? Que todos los municipios tienen una, también Ahí encuentro no, puesto de Está viendo que Va mi nada más aquí en pregunta. Bogotá son más de 300 puntos Sí. de vacunación. Va mi pregunta. A ver cómo la hago bien. Pero entonces, ¿por qué hay pediatras que le ofrecen a uno? Yo tengo una niña. Sí. Entonces, yo sé que están los sitios gratuitos, pero resulta que el pediatra me decía, sí, pero le tenemos la misma, pero te vale mejorada. O sea, te vale no sé cuánto, 250.000 pesos. Es que esa vacuna es mejor que la que aplican en la ¿Sería EPS, como el medicamento genérico y el de marca? o lo engañan a uno. No. Sinceramente, ¿qué pasa? Anteriormente sí había una diferencia con el tema de las vacunas. Pongamos esa pentavalente que tienes 5 en 1, que te vas a disminuir los pinchazos y demás, no se conseguía dentro del plan ampliado de vacunación. Entonces le aplicaban a los niños las diferentes dosis, cada una de las vacunas, la triple, y adicional le aplicaba las otras vacunas. Y se conseguía la que te ofrecía en la consulta, pues que se ofrecía la consulta de pediatría porque no estaba dentro del plan obligatorio, se conseguía la vacuna que ya venía, la que tenemos hoy en día dentro del plan que nos están ofreciendo, que nos ofrece el Estado. ¿Esa desde hace cuánto entró a ser gratuita? Desde el 2014 y en el 2015, lo que te digo, se incluyó varicela, también se ha incluido rotavirus, que antes no estaba incluida. El rotavirus es la principal causa de infecciones gastrointestinales y diarreas en los niños y es terrible. O sea que esa práctica ya no debería darse. ¿Con cuál? Hay algunas que vacunas quedan fuera. La única vacuna que me queda fuera que no tengo cobertura es la del meningococo. Pero digamos que... Esas sí se podrían cobrar. Sí, Que el es la única pediatra vacuna podría que tengo cobrar por fuera. esas vacunas que ya están incluidas en el plan obligatorio de vacunas. Si él te va a poner la vacuna de otra marca, por decir, o de otro laboratorio que fabrique la vacuna, pues él estaría en todo el derecho a cobrarte la vacuna porque no es la que estaba dentro del plan y no es la que se ofrece Pero el Estado. como papás no sería necesario porque son de la misma calidad. No, hoy en día no es necesario. Y pongamos, con el tema de la varicela, somos de los pocos países de Latinoamérica. Nosotros nos quejamos que en Colombia estamos atrasados, que la salud, que el Estado, que... Y el plan de vacunación
si lo vamos en cifras, mira, mi hijo tiene en ese momento 15 años. Cuando mi hijo nació, yo soy una mamá así un poco, vacunas, todas las vacunas que me digan, si no está aquí, la traigo, la consigo, o sea, toda la protección que le pueda dar a mi único hijo. Cuando el niño cumplió 1 año, ni te cuento la cuenta de vacunas que llevaba, era una cosa astronómica y llegaba a millones. El esquema que te lo aplican hoy en día a tus niños gratis completamente, incluye más vacunas de las que yo le puse a mi hijo cuando estaba pequeño y es completamente gratuito. ¿Cuál es la única? ¿Recuerda el nombre? Meningococo. Meningococo. Sí, la del meningococo es la única que está por fuera en este momento. Pero así como tú te preocupabas, yo también me preocupaba en ponerle las vacunas, también hay mamás, porque tengo una amiga que su hijo no tiene ni una vacuna. No dejó que lo pincharan ese recibimiento de recién nacido, no dejó. ¿Qué pasa? ¿Y ahí qué pasa? Bueno. Ahora, el niño está completamente sano. Porque hay otras mamás que sí creyeron en la vacunación, así lo veo, que creyeron en la vacunación y resulta que la mayoría de la población está protegida. Te cuento por historia. La primera vacuna en 1700 y pico comenzó con la vacuna de la viruela. ¿Sí? La viruela fue de las primeras enfermedades infecciosas que quedó erradicada del mundo. O sea, ya tú no consigues ninguna infección por viruela en todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Yo tengo que vacunarme hoy en día de viruela? No, porque como se vacunó a todo el mundo, el virus terminó erradicado, lo tienen guardado por allá en la OMS, las cepas por si acaso alguna cosa llegara a pasar, pero está erradicado. Nosotros en Colombia el año pasado nos dieron la certificación de la OMS que estamos con erradicación de sarampión, de rubiola y de rubiola congénita. ¿Eso cómo se logró? Se logró porque toda la población estaba vacunada. El año pasado tuvimos un caso, ¿recuerdan los Olímpicos en Brasil? Sí. Brasil y Argentina presentaron casos de sarampión. Con el tema de los viajes y que había muchos viajeros que tuvimos algunos casos aquí en Colombia y pues se prendió la alarma porque estábamos erradicados. Nuevamente sarampión, ¿qué pasó? ¿Fallamos en algo? No, resulta que fue un caso que llegó de Brasil, que emigró y el virus llegó acá. ¿Se erradicó la infección? No, porque como la población estaba vacunada, ahí se contuvo. Si tenemos más niños que no estén vacunados, cuando entren en contacto con ese microorganismo, ellos no tienen las defensas ni tienen esa memoria inmunológica que te da la vacuna para detener que no te enfermes, o sea, y van a seguir replicando. Casi que es un riesgo con esos niños que no se han vacunado acá, salir del país. No solo salir del país, sino que ese niño pone en riesgo la salud de toda la comunidad, porque si ese niño se contamina y hay más niños como él, porque ese tema no es la primera, es una cultura ahora de no vacunas y me van a poner, es mejor la natural, y si el niño se enferma, es mejor que se enferme a ponerle la vacuna, y esas infecciones, ninguna de esas infecciones es 100% inocua. De una varicela nos podemos morir. Oh, Dios. Tenemos preguntas para usted, doctora González. ¿Por qué algunas vacunas requieren refuerzos? Bueno, ¿cómo funciona la vacunación? La vacunación funciona, tenemos un microorganismo, ¿sí? El microorganismo que produce la enfermedad. Lo alteramos, el mismo microorganismo yo lo altero y le quito la capacidad de producir la enfermedad y este microorganismo lo introducimos al cuerpo. El cuerpo humano lo que hace es que lo reconoce, lo identifica, tiene la estructura, como le toma la foto y lo deja en la lista ya de los buscados y crea todo un sistema de defensa para esa fotico de la estructura que tengo. Cuando yo entro en contacto con el microorganismo real, con ese que no está modificado y que tiene toda su capacidad de producirme la enfermedad, ya yo lo tengo identificado. Entonces, ¿mi cuerpo qué hace? Ah, yo te conozco, yo tengo todas mis defensas listas y te ataco. ¿Por qué el refuerzo? Porque a veces con la dosis que administramos no es suficiente para que en toda la vida yo quede con esa memoria, se llama memoria inmunológica, con esa memoria de buscados. Entonces debo colocar dosis a determinados tiempos. ¿Para qué? Para fortalecer esa memoria que va a quedar en mi cuerpo y cuando yo vea ese microorganismo que ingresa a mi cuerpo sea capaz de atacarlo y no dejar que me produzca la enfermedad. ¿Y los refuerzos solamente van hasta los 5 o 6 años o también en los adolescentes? Depende de las vacunas. Hay algunas vacunas, hay algunas vacunas que tienen dosis única. La de BCG es una sola dosis. La de varicela son 2 dosis. La de influenza, por ejemplo,
la influenza toca repetirla cada año. ¿Por qué? No es que la memoria no me alcance para todos los años. El virus de la influencia tiene cambios. Muta. Cada año hace una mutación y entonces nos aplican la vacuna de las cepas de ese año. Y esa también es gratis. Gratis, ¿Y hasta qué edad? completamente. Esa está gratis hasta los 5 años, luego la tenemos, las mujeres embarazadas también tienen que vacunarse, no solamente los niños menores de 5 años. Las mujeres en edad fértil también nos debemos vacunar para evitar que en el embarazo también podamos pasarles infecciones a nuestros niños. Los adultos mayores también deben vacunarse. ¿Sí? No, vacunas tenemos para todos y para todas las edades, eso a gusto del consumidor. Tenemos Pero llamada. sí, Mireya Lozada, acá en Bogotá. Hola, Mireya. Hola, buenos días. Bienvenida, Mireya. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora? Pues tengo una pregunta como muy importante. Mi hija tiene 22 años, yo nunca la he podido vacunar con el papiloma humano. No sé, llegué un poquito tarde al programa, no sé si esa tenga algún costo o no, o cómo se puede obtener ahorita esta vacuna. Ok. La vacuna del virus del papiloma humano es una vacuna que es gratuita. Lo que pasa es que el esquema de vacunación gratuito está en determinados grupos de edad. Cuando ya salimos de esos grupos de edad, entonces a los 22 años es bueno que me vacune contra el VPH, sí es bueno que me vacune contra el VPH, pero no va a ser 100% gratuita, ¿sí? Es gratuita para las niñas que tenemos hasta de los 9 hasta los 14 años, que es la edad indicada en que se aplique la vacunación. En cualquier edad me la puedo colocar, sí, en cualquier edad me la puedo colocar, pero ya va a tener algún costo. Doc, acá me están escribiendo en Twitter, Zambacop, Carlos, y sí, Carlos. Sin embargo, el PAI, de lo que hablábamos de las vacunas, sin embargo, yo eso voy a hablar como si estuviera leyendo en inglés. Sin embargo, el PAI es muy completo, no es necesario comprar, comillas, a celular, porque la eficacia es similar, solo tiene menos efectos. Ok, ya ¿Nos traduce, por favor? Sí, les traduzco. Por ejemplo, en las embarazadas, cuando ponemos una vacuna, hay una vacuna que es acelular. Esta vacuna, como les decía, en la vacuna yo lo que hago es modificar el microorganismo, ¿sí?, causante de la enfermedad, le quito como el poder de enfermar o le debilito a lo mínimo el poder de enfermar. Esas vacunas acelulares son vacunas que no es como tal el virus atenuado que nosotros llamamos, ¿sí?, y producen menos efectos secundarios al ingresar al organismo. Casi siempre las que te vendían en la consulta no solamente de los pediatras, del médico especialista, eran estas vacunas acelulares que producen menos síntomas, pero hoy en día está demostrado que la efectividad de ambas es igual de comparable, que los efectos secundarios de la vacunación no son tantos como para que yo vaya a pagar por una vacuna celular como por una vacuna que es celular. Porque baratas no son, o no eran. No, ni lo son ahora. Ni lo Soy cambiado. En redes sociales también tenemos preguntas. Rocío Saavedra, mi hija no fue vacunada contra tuberculosis, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿recuerdan la vacuna que dijimos que era el regalo de los regalos de nacimiento? Sí. Bueno, esa es la vacuna contra la meningitis tuberculosa. Si las personas no fueron vacunadas en la infancia, en la actualidad aquí en Colombia solamente se la estamos aplicando a las personas que pertenecen a comunidades indígenas o que han estado en contacto con lepra, con la enfermedad de la lepra, o que viven en unas zonas que por la dispersión geográfica y por el riesgo que tienen, es necesario aplicársela. Si no, no es necesario que se la aplique. Solamente en esas condiciones la aplicamos en la edad adulta, si no, no es necesario que se la aplique. Hay otra pregunta, doctora. Si un niño tiene fiebre, ¿puede vacunarse? Bueno, lo ideal es que no. ¿Por qué? Porque si un niño tiene fiebre, la fiebre por sí sola no es ninguna enfermedad. La fiebre es un síntoma de que el cuerpo está reaccionando justamente contra algún agresor, es un sistema de defensa. Entonces yo no debo vacunar al niño si no sé en qué proceso puede estar iniciando cualquier otra enfermedad.
Entonces no se debe vacunar en ese momento porque puede ser que el niño en ese momento esté iniciando cualquier otra patología, cualquier otra enfermedad que lo esté atacando. Yo lo vacuno, luego sigue el curso natural de la enfermedad con que él venía, no lo va ni a aumentar no le va a cambiar como el curso de la enfermedad, pero el niño puede presentar otros síntomas y los puedo confundir con los síntomas secundarios de la vacuna. O sea, no es lo ideal. Es decir, que no se pone en riesgo la vida del niño si está con alguna infección, si está con algún virus al momento de vacunarse. Pero lo ideal es que no lo vacunen en ese momento, porque el sistema inmunológico en ese momento está atacando otra cosa, está ocupado defendiéndose de algo más. Entonces, ¿para qué lo voy a poner? Le voy a tener otro frente de ataque. Es como dividirle la fortaleza que tiene el niño en ese momento para mantenerse en contra de la enfermedad. El pobre chino todo planchado 2 días. Claro. Tenemos otra pregunta de nuestros televidentes. ¿Los síntomas de las vacunas en los niños pueden empeorar? Bueno, los síntomas de las vacunas pueden producir algunas molestias, pueden producir algo de fiebre. La fiebre, como les decía, es la reacción normal de que el cuerpo está como ese sistema inmune creando las defensas. En el sitio local producen algo de dolor y puede producir enrojecimiento y un poquito de dolor y molestias, pero pare de contar, algunos niños y con algunas vacunas hacen un salpullido, un brotecito que les dura de 24 a 72 horas y se acabó. Si pasamos de ese tiempo, perdón, interrumpí. No, sigue, yo no he dicho nada. No, si pasamos de ese tiempo y vemos que no mejora el sitio donde le pusieron la vacuna, que lo tengo más rojo, que se inflama, que el niño lleva más de 3 días con fiebre o que la fiebre es alta, tenemos que consultar al médico, quien va a determinar si lo que tiene el niño es un efecto secundario de la vacuna o puede ser que fácilmente está desarrollando cualquier otro tipo de las enfermedades que tenemos en el medio que no son prevenibles. Muy bien. Y una última en nuestras redes sociales. Susana, si olvido una dosis de una vacuna, ¿puedo llevar al niño en cualquier momento a vacunar? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, si se nos olvidó el esquema de que tengo que llevarlo 8 veces y los tiempos, no hay ningún problema. En el momento en que yo lo llevo, y eso es importante, hay mamás que dicen, no, es que yo tengo el niño, ya tiene 2 años, yo no le he puesto ninguna vacuna, pero yo no lo quiero llevar porque me va a regañar el médico o me va a regañar la enfermera porque no lo había llevado. No, nadie los va a regañar. Mejor tarde Lo importante que es llevarlo en el momento en que llegan. Nos ponemos al día con las que se pueden hasta ese momento y se da continuidad con su esquema de vacunación. Ojo, no es que el niño llega y salen allá con 10 inyecciones y el pobre chinito pues no va a querer volver. No, vamos a ponernos al día con algunas y vamos a seguir el esquema a partir de ese momento hasta completar su esquema de vacunación. Hay algunas vacunas, como decíamos, pongamos el BCG. Si la BCG no la pusimos recién nacido, ya después... solo con esas condiciones las voy a poner, no a todos los niños se las voy a aplicar. Doctora, y una última, como estamos hablando de la edad escolar, o sea que ¿un colegio puede exigir o no? Mejor, ¿es obligatorio? Porque es que, ¿cómo le pueden prohibir a una mamá que nunca ha vacunado a su hijo que muestre ese carnet? Lo que estábamos diciendo es que... O también hay colegios hippies así. No. Pues por poner un nombre, ¿no? No, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de vacunación y hablamos de coberturas y porque el Estado se lo da a todo el mundo, estamos hablando de un tema de salud pública. Entonces, prima la salud de la comunidad que la salud individual. O sea, yo voy a buscar el bien de toda la comunidad. Entonces, si yo no quiero vacunas y resulta que yo puedo poner en riesgo la salud de los otros niños, piénsalo de esta manera. O sea, si esa persona no quiere vacunas y puede poner en riesgo la salud de las otras personas por no vacunarse, pues ya es un poco complicado. Los colegios todos te exigen el carnet de vacunación de los niños. Todos, así como, va a sonar como un poco feo, porque así como nosotros nos exigen el carnet de vacunación, ahorita que hablaban de mascotas, de todo el tema responsables, y somos responsables con nuestras mascotas, como uno va a ser responsable con nuestros niños. O sea, lo más valioso de todo, absolutamente de todas las sociedades, es la población infantil. Y eso hace parte de la responsabilidad que tenemos con nuestros niños. Muy bien, doctora, si se quedan más preguntas en el tintero, ¿dónde pueden acceder a esas respuestas? ¿La doctora tiene redes sociales? Sí, yo creo que ya... ¿Si las tienes? Bueno, ¿tienes ahí sitio van a web? salir. Tienes un portal, salud...
Saludvidaeps.com, www.saludvidaeps.com. Sí, todas las dudas que tengan, así como van saliendo estas dudas de vacunación, hay infinidad. En la consulta encontramos que hay cantidad, pero cantidad de dudas acerca de la vacunación y lo que decíamos muchas veces, por temor, por miedo a quedar mal, porque no me vayan a regañar, porque de pronto parece algo muy tonto, no hago la pregunta, me quedo con la inquietud, no vacuno y mi niño puede tener una infección que le puede costar la vida. Es súper claro esa última parte del mensaje. Todas estas enfermedades que creíamos que eran como lo más simple, ¿a quién no le dio varicela cuando estaba pequeño? Nos llevaban a los amiguitos para que nos diera varicela. No, la varicela puede producir la muerte y lo produce. Entonces, todas estas vacunas son importantes porque esas enfermedades pueden ser letales. Entonces, si tenemos una manera de prevenirlas, ¿para qué me voy a arriesgar? Doctora, muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre este tema. Muchas gracias a ustedes.